Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 20 de la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Vamos aproximándonos al final de este seminario que con este vídeo son ya 20 los que dedicamos a la interpretación de esta compleja construcción narrativa que tiene mucho de novela perspectivista, casi todo de novela histórica, algún punto de novela costumbrista, muchísimo también de novela psicológica, y que sobre todo desde la apariencia de la literatura, porque en cierta manera esta novela es una obra pseudoliteraria, pone el dedo en la llaga de cuestiones absolutamente fundamentales en nuestro siglo XXI. Muchas de estas cuestiones están relacionadas directamente con la democracia, con lo importante que es la democracia como sistema político y las amenazas que la democracia, desde el punto de vista del incumplimiento de las leyes, de la transgresión de las legalidades vigentes y del fraude en el que con frecuencia se incurre, ponen en riesgo su supervivencia. Mario Vargas Llosa es un escritor que elabora una obra literaria al servicio de la democracia liberal, con sus pros y con sus contras. Se podrá estar a favor de él, en contra de él, se le podrá defender o se podrá ser un detractor de sus ideas y de su obra literaria. No se le puede negar la capacidad que tiene para escribir literatura, sí se le puede negar la genialidad. Yo niego que Mario Vargas Llosa sea un genio en la literatura desde el punto de vista de las exigencias que en mi obra crítica de la razón literaria se exige a lo que es la genialidad en el arte y en la literatura. Pero no se puede negar de ninguna manera que es un gran escritor de obras literarias, es un gran compositor de fábulas literarias, es decir, es alguien que sabe engranar muy bien la imaginación de la ficción con las exigencias de la realidad a la que esa ficción hace constantemente referencia. Sobre todo en una novela tan extraordinariamente importante desde un punto de vista histórico como es La fiesta del chivo, en la que se describen tres grandes focos: la biografía ficticia de Urania Cabral, el asesinato, la muerte, acribillado a balazos del dictador, del sátrapa de República Dominicana, Rafael Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, y también la caída en desgracia de esa figura política, ficticia completamente, como es Agustín Cabral. Así como también incluso se podría añadir un cuarto punto, que es el relato desde el punto de vista perspectivista, valga la redundancia, valga la paronomasia, de los diferentes partícipes en el atentado. En este capítulo 20 hay un personaje clave que ha participado en la conjura, en la oposición a Trujillo, y es Pupo Román, el general René Román, José René Román. Este militar, casado con una sobrina de Rafael Trujillo Molina, es terriblemente vilipendiado y menospreciado por el dictador, hasta tal punto de que unas horas antes de ser asesinado Trujillo, es este hombre, Pupo Román, completamente despreciado, completamente abroncado y abandonado en medio de una de las bases militares por el propio dictador y su chofer. Es cierto que si hubiera acompañado al dictador y a su chofer en el coche durante un trayecto más, podría probablemente haber sido ejecutado por sus propios aliados o cómplices en la conjura, que disparan contra el coche de Trujillo y su conductor. Si Pupo Román hubiera estado en ese vehículo, habría probablemente sufrido también las consecuencias de estos disparos. Pero sea como fuere, este capítulo, cuyo protagonista es el general José René Román, de su nombre de pila, aquí lo tengo delante, Pupo, llamado Pupo Román, presenta sobre todo cómo este hombre, desde el punto de vista de lo que de él se dice en la novela, fue quien hizo fracasar el golpe de Estado. Históricamente también, pero aquí no voy a hacer referencia a la historia, no soy historiador, no juzgo los hechos acaecidos históricamente, sino que juzgo el uso que la literatura hace de la realidad, la interpretación que a través de la literatura se hace de la realidad y en este punto también de la historia y de la historia de un país tan especial y tan singular como ha sido República Dominicana. Subrayo que la democracia es uno de los regímenes políticos más importantes que ha habido en la historia,
y en nombre del cual se han cometido también muchos errores y por supuesto muchos crímenes. Pero a través de la democracia hemos llegado a alcanzar unas cotas de libertad que otros regímenes políticos no necesariamente han previsto ni han dispuesto en sus leyes. Por esa razón, como he expuesto en mi ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, novelas como esta, novelas como la de Mario Vargas Llosa, ponen, insisto, el dedo en la llaga en la preservación de este tipo de regímenes políticos. El problema es que con frecuencia la democracia presenta muchas similitudes y muchas concomitancias a lo largo del siglo XXI con regímenes totalitarios. Pero examinemos en este capítulo qué es lo que hace exactamente el general Pupo Román para cometer una cadena de errores que conducen a este pobre hombre, digo pobre hombre por el sufrimiento que le toca padecer después de haber fracasado el golpe, debido, insisto, a un absoluto descalabro en la toma constante de sus decisiones. Aquí vamos a juzgar la novela, no vamos a entrar en la realidad, pero piensen que lo que Mario Vargas Llosa presenta en esta novela es prácticamente lo que ocurrió en la realidad sin la menor duda, porque es una novela que sigue el guión de lo históricamente acaecido. La originalidad de Vargas Llosa radica sobre todo en la técnica de la composición. No es, por eso digo, Vargas Llosa un escritor genial, como sí lo es Gabriel García Márquez. Al margen de las ideologías, aquí no juzgamos las ideologías de los escritores, aquí juzgamos su capacidad literaria, su inteligencia literaria, su crítica del racionalismo literario. Eso es lo que juzgamos en ellos. Pupo Román es el responsable del fracaso del golpe de Estado contra Trujillo. Había exigido, para participar en la conjura, para implicarse en la conjura, había exigido que le mostraran el cadáver de Trujillo. Era la prueba positiva que necesitaba para dar el golpe de Estado. Había prometido organizar los acuartelamientos de tal manera que en las comandancias de cada uno de esos acuartelamientos estuvieran personas próximas a él, a Pupo Román, y que de alguna manera fueran antitrujillistas, para propiciar de este modo un alzamiento militar que permitiera la toma del poder civil y la transición hacia la democracia. Nada de esto ocurre porque Pupo Román da las órdenes directamente contrarias, dialécticamente opuestas a las previstas, a las que se había comprometido a dar. Es decir, que se traiciona a sí mismo, en primer lugar, y traiciona también a los que habían sido sus aliados y a los que había dado palabra de colaboración. Se pone del lado de los trujillistas, pero de la manera más equivocada. Naturalmente es delatado, se le identifica como un partícipe en el golpe y es monstruosamente torturado y asesinado durante 4 meses por los familiares directos, por los hijos de Rafael Trujillo, que toman el poder militar en concomitancia con un poder político que, camino de la democracia, sigue en manos de Joaquín Balaguer, que era el presidente de la República, un presidente títere con Trujillo, y que siguió siéndolo en la democracia. Es un personaje al que Vargas Llosa ya se ha dedicado con anterioridad en esta novela y que no pone precisamente en muy buen lugar. La verdad es que es uno de los personajes que acaso sale peor parados de la novela. Pero Pupo Román reflexiona acerca de la bronca que le echa, una bronca feroz y terrible, de la bronca que le echa Trujillo. Es la última bronca que Trujillo hace a alguien antes de morir, y es a él, a Pupo Román, por una cañería que vierte aguas sucias, aguas no sabemos si fecales o no, aguas contaminadas, en una de las dependencias, en uno de los principales acuartelamientos militares del país. Claro, Pupo Román dice, es imposible que Trujillo tuviera conocimiento de la conjura y de su implicación en el golpe de Estado, porque si no, ya lo habría matado, es decir, o ya lo habría capturado, no sería necesaria esa parafernalia. Por lo tanto, era un alivio, se lee, que los insultos se debieran a una cañería rota y no a una conjura, que es lo que está en marcha.
Se advierte por parte del narrador que Pupo Román podría ser acusado de muchas cosas menos de cobarde. Desde cadete y en todos sus destinos mostró un arrojo físico y actuó con una temeridad ante el peligro que le ganó fama de macho entre compañeros y subordinados. Sin embargo, los hechos narrados desmienten completamente esta declaración por parte del narrador. No podemos tal vez dudar de que en el pasado Pupo Román fue valiente y arrojado, con fama de macho. Aquí esta cuestión del macho, yo no sé muy bien en qué consiste la valentía de los machos, pero bueno, el narrador sabrá. Yo no lo sé. Lo que sí sé, lo que sí es muy cierto, porque el texto me lo dice, y la literatura sí lo declara, es que Pupo Román no demuestra valentía, sino más bien cobardía, en la gestión del golpe de Estado, una vez que ha muerto Trujillo. No hay muestras por parte de valentía en este personaje. Hablo del personaje literario, no del personaje histórico. Líbreme yo de juzgar históricamente a personas a las que no he conocido y sobre temas que dispongo, digamos, de saberes respecto a ellos desde el punto de vista de la literatura y no desde otros criterios. Por lo tanto, no soy yo quien debo juzgar a quienes han participado en un golpe de Estado frente a un sátrapa para instaurar una democracia. Eso rebasa mis posibilidades y no puedo permitirme juzgar a estas personas porque no dispongo de conocimientos suficientes. Lo que sí hago es interpretar el papel de estos personajes, pero no es lo mismo un personaje de ficción que una persona históricamente, biológicamente, operatoria en un curso de la historia de un país, en el proceso de la historia de un país. Sí se destaca por parte del narrador que Pupo Román era un hombre valiente y que era a la vez muy dócil y muy servil, porque Trujillo tenía una capacidad de encantamiento sobre estos personajes que por otro lado son muy valientes, pero resulta que ante Trujillo se acobardan como si fueran sujetos de un complejo freudiano francamente inexplicable, porque la literatura no lo explica. El psicoanálisis, que como el horóscopo tiene respuesta para todo, indudablemente dará la explicación que estime oportuna. Pero la literatura no es el horóscopo, la literatura no es el psicoanálisis. De tal manera que él había participado en todo el proceso de la conjura, no hay ningún problema, ya da el visto bueno a la conspiración y se aduce como causa que justifica esa vinculación a la conjura que fue el rencor acumulado por las infinitas ofensas de que Trujillo lo había hecho víctima desde el matrimonio con Mireia. Mireia era una sobrina carnal de Trujillo. Lo convirtió en un miembro privilegiado del clan de la familia Trujillo y por lo tanto intocable. Pero a cambio de eso Trujillo lo despreciaba constantemente, es decir, lo tenía como un acerico sobre el cual clavaba todo tipo de alfileres llenos de desprecio, de vituperio y de minusvaloración. Hasta tal punto que a Pupo Román esto le resultó ya insoportable y se pasó al bando de los conjurados. Esta es la razón. Tiene que haber de todos modos alguna razón más, porque esto implicaría acabar con un déspota simplemente porque se lleva psicológicamente o personalmente mal con él. Es decir, tiene que haber alguna relación más importante. Esto es lo mismo que apelar al derrocamiento de Tirano Banderas simplemente porque uno de sus comandantes o militares de alto nivel se fue sin pagar unas consumiciones a una vieja que lo delata, a una vieja que lo denuncia. Claro, esto no puede ser. Imagínense ustedes que la dictadura de un gran sátrapa histórico se viene abajo simplemente por la denuncia que un consumidor presenta en la oficina del consumidor. O sea, esto no tiene sentido. Tiene que haber alguna razón mucho más poderosa para destruir un régimen totalitario que todo esto. Es decir, el régimen totalitario de Luis XIV no se cae porque alguien haya dejado algo sin pagar en un establecimiento hostelero, vamos a decirlo así. Tiene que haber alguna razón de Estado más poderosa, en definitiva. El caso es que a Pupo Román hay un hombrecito que se califica de suave y astuto que le inspira siempre una profunda desconfianza. Este hombrecito suave y astuto casi como una serpiente luzbelina, ya saben que no hay paraíso sin serpiente ni cielo sin nubes, pues el paraíso con serpiente es Joaquín Balaguer.
es ese presidente títere que está con Trujillo como presidente de República Dominicana y que está después de Trujillo como presidente de la democracia en República Dominicana. Sondea al presidente, Pupo Román sondea al presidente. Este pasaje tiene muchos momentos de novela psicológica. Sondeó al presidente fantoche, esa metábasis, fantoche como sustantivo más que como adjetivo, por eso es una metábasis. Presidente fantoche, hombre araña, diríamos, ¿no? Presidente fantoche, clérigo cerbatana, es el caso de una metábasis, cuando un término, una palabra en una oración, que es un sustantivo, funciona como un adjetivo, por ejemplo, es decir, desempeña una función categorial y gramatical distinta a la propia. El presidente fantoche lo sondeó al presidente fantoche preguntándole si en caso de desaparición súbita de Trujillo, nótese el eufemismo, en caso de muerte, en caso de atentados, el tabú, en caso de desaparición súbita de Trujillo, colaboraría con los patriotas. Claro, el término es muy ambiguo, ¿quiénes son los patriotas? Colaboraría con los patriotas. La respuesta de Balaguer fue críptica. Según la Constitución, dice Balaguer, si Trujillo desapareciera, se tendría que contar conmigo. Es una respuesta completamente ambigua, da para todos los contextos. Podría escribirla Cervantes. Podría suscribir Cervantes una respuesta como esta. A Pupo Román, este hombrecito suave y astuto, le inspiró siempre la desconfianza instintiva que le merecían burócratas e intelectuales. Es curioso que asocie aquí la burocracia a los intelectuales, cuando los intelectuales no son burócratas, son simplemente sofistas. El burócrata no es un sofista. El sofista es el que convence con argumentos falsos, es el que engaña con argumentos aparentemente verdaderos, pero que realmente son falsos. Eso es básicamente el arte de ser un intelectual, dirigirse a un público que sabe menos que tú. Un intelectual nunca se dirige a un público que sabe más que él, porque ahí se ve completamente descubierto. El intelectual siempre se dirige a un público que tiene menos conocimientos de los que el intelectual en ese momento pone en circulación. Por eso los intelectuales callan ante la ciencia o simplemente la vituperan y la menosprecian en nombre de algún tipo de sabiduría supuestamente superior, en nombre de la moral, la religión, en nombre de la filosofía, un humanismo que con frecuencia nada tiene que ver ni con la libertad ni con la ciencia, o en nombre simplemente de discursos de autoayuda. Y no hablemos ya de aquellos intelectuales que hablan en nombre de las tres. Una nostalgia de lo absoluto, como diría Steiner, con metáforas atractivas y brillantes que invocan dioses y religiones de todo tipo, de las que caen bien a la gente, no de las que son inquisidoras o inquisitivas, y por supuesto con mensajes de autoayuda del tipo el silencio nos hace libres, o una cosa por el estilo, ¿no? Muy en la línea de este pensamiento que puede darse, por ejemplo, en Chul Han o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Es decir, palabras abracadabrantes que son seductoras y que no dicen absolutamente nada, ¿no? Es como decir, el azúcar es una criatura superior que nos permite descubrir lo que está más allá de las apariencias. Por ejemplo, si en lugar del azúcar decimos la margarita, la manzanilla, los tomates, los pepinos, o, por ejemplo, la literatura alemana, entonces la cosa ya cambia un poco, ¿no? Pero bueno, depende de lo que queramos ver o lo que queramos decir para engañar al auditorio. Pero observen ustedes que los intelectuales se cuidan mucho de hablar delante de personas inteligentes. El terreno de juego de los intelectuales es básicamente el tercer mundo semántico en el que se sitúa el público al que se dirigen. Ahí es donde ellos hacen botín, en definitiva, de la ignorancia ajena. Entonces, claro, los intelectuales cuando se encuentran con un científico que les pone un muro delante, que los descubre, que los deja en pelota, entonces ahí se lo piensan mucho y utilizan estrategias de retaguardia para tratar de desmitificar a la ciencia, es el caso de Nietzsche, de Freud, Heidegger, o de desmitificar a cualquier posición contraria. Es el caso de Sócrates frente a Gorgias, es el caso de Platón frente a Protágoras, etcétera, etcétera. Pero tan sofistas son los unos como los otros.
porque la filosofía ha sido desde su nacimiento una forma excéntrica de ejercer la sofística y una forma patibularia de relacionarse con la literatura, expulsándola del Estado. Esto no lo podemos perdonar los que nos dedicamos a la interpretación de la literatura. No podemos olvidar nunca que la filosofía nació ladrando contra la literatura. Es el caso de la República de Platón y de toda su obra en definitiva. Por lo tanto, a mí me hace mucha gracia cuando algunos intérpretes de la literatura dicen que la filosofía nos conduce hacia la libertad. ¿Hacia la libertad de qué? Hacia la libertad del exilio del Estado, según Platón. Hombre, vayan a tomar el pelo a otra parte. No podemos olvidar nunca que la filosofía nació ladrando contra la literatura y con el deseo patibulario de exterminarla de la república, la civilización, la polis y el Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se produce esa noche del 30 de mayo de 1961, cuando ya han acribillado a balazos a Trujillo y está muerto? Y se sabe esto. Pues que irrumpe en casa de Pupo Román. Pupo Román quedó de esperar en su casa a los conjurados, fíjense qué ingenuidad, para que le trajeran en persona el cadáver de Trujillo. ¿Y quién visita a Pupo Román esa noche en su casa? Pues todavía no han llegado los conjurados con el cadáver de Trujillo cuando visita a Pupo Román el que había sido jefe de los servicios secretos, llamado Navajita, fíjense el apodo, ya lo dice todo, Arturo Espaillat. Arturo Espaillat visita a Pupo Román y le dice que han matado a Trujillo, que ha habido un atentado contra Trujillo, que han disparado contra él y que hubo un tiroteo y que sospechan, suponen que han matado a Trujillo. Pupo Román, según el narrador, lo que debería haber hecho en ese momento era descargar su fusil o su pistola en el cuerpo de Espaillat y matarlo. No solo no lo hace, sino que se adhiere a lo que le propone Espaillat y abandona su papel dentro del grupo de los conjurados, es decir, se adhiere a los trujillistas. El general José René Román supo siempre con total lucidez lo que debía hacer. ¿Por qué hizo exactamente lo contrario? Es lo que se pregunta en una erotema, es una pregunta que no tiene respuesta, el narrador. Se lo preguntaría muchas veces a sí mismo los meses siguientes sin encontrar respuesta. Es decir, que sabiendo este hombre lo que tenía que hacer según estaba todo previsto, hizo justamente lo contrario, pero no una sola vez, sino en todas las ocasiones, en todas las ocasiones, como el que quiere visitar Asturias, ¿no? En todas las ocasiones. Se equivocó constantemente. Claro, la pregunta es, ¿tenía razón Trujillo cuando en la novela, hablo de la novela, no de la historia real, ¿tenía razón Trujillo cuando en la novela despreciaba constantemente a Pupo Román porque lo consideraba que era una persona sin carácter y sin voluntad? ¿Tenía razón el narrador cuando unos párrafos antes dice que Pupo Román era un hombre valiente, que nunca fue cobarde? Entonces, ¿cómo explicar estos hechos? Porque tengan ustedes en cuenta que los narradores de las obras literarias, con frecuencia, mienten más que hablan. ¿Y cómo mienten? Muy fácilmente. El narrador dice una cosa y el personaje hace lo contrario de lo que el narrador dice. Y les pongo un ejemplo. Entre millones de ejemplos que se pueden poner, ya solo sin salir del Quijote. El narrador del Quijote dice constantemente que Sancho Panza es una persona que tiene poca sal en la mollera, que es un hombre muy poco inteligente. Sin embargo, es mucho más inteligente que Don Quijote en determinados momentos. Sancho Panza, cuando gobierna la ínsula Barataria, lo hace con mucha más inteligencia que cualquiera de los gobernantes actuales y pasados que ha tenido el planeta Tierra en el mundo mundial. Sancho Panza, del cual el personaje narrador del Quijote dice que es un hombre muy corto, muy ignorante, con muy poca, insisto, sal en la mollera, muestra un racionalismo para sobrevivir en la vida muy superior al de Don Quijote, que supuestamente tiene muchas lecturas, ha leído muchos libros. Por eso cuando la gente dice, bueno, es que la gente que lee libros es más valiosa que la que no los lee. Creo que recientemente alguien, una figura famosa, influyente de estos que llaman ahora, dijo que las personas que no leían libros no tenían por qué ser más tontas ni más listas que las que leían libros, o algo parecido a esto. Y entonces todo el mundo pues empezó a hablar del tema, porque como la gente no tiene otra cosa que hacer más que hablar de tonterías, pues habló de esta como una tontería más, sin saber ni los unos ni los otros lo que decían.
Lo cierto es que el hecho de leer libros no nos hace más inteligentes que las personas que no leen libros, como el hecho de hacer deporte diariamente no nos asegura la inmortalidad. Hay personas que mueren nonagenarias sin haber hecho deporte en su vida, y hay otras que haciendo deporte pues todos los días de su vida pues fallecen por circunstancias muy diversas que no podemos explicar aquí, pues a edades muy tempranas y muy jóvenes, y no llegan ni siquiera a ser sexagenarios. Por lo tanto, este tipo de deducciones, si lees libros eres más inteligente que quien no los lee, son completamente gratuitas y arbitrarias. ¿Qué libros? No es lo mismo leer El Principito, que es una muestra clarísima de literatura neoténica. Vean mis vídeos sobre lo que es la neotenia literaria y comprenderán por qué digo esto del Principito. Insisto, no es lo mismo leer El Principito, que es literatura neoténica, que leer Platero y yo, que leer El Quijote. Y no es lo mismo que leer un libro como Mi lucha de Hitler o Genealogía de la moral de Nietzsche, bastante semejantes en muchos aspectos uno y otro libro, que leer Los sueños de Quevedo o El oráculo manual de Gracián. Por lo tanto, cuando hablamos de leer libros, ¿de qué libros hablamos? Porque no son los mismos todos los libros, unos y otros. Es decir, hay una gran diferencia entre unos y otros libros. No es lo mismo leer La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, que leer La regenta o Gargantúa y Pantagruel. No es lo mismo, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El caso es que prosigue el narrador diciendo algo muy importante. Supo Pupo Román, mientras bajaba las escaleras con Espaillat, que en aquellas circunstancias lo único sensato, si tenía apego a la vida y no quería que la conjura se frustrara, era abrir la puerta al ex jefe del SIM, el militar más comprometido con las operaciones criminales del régimen, ejecutor de incontables secuestros, chantajes, torturas y asesinatos por orden de Trujillo, y descerrejarle todos los tiros de su revólver. Es decir, que advierte que lo mejor que podía hacer era matarlo después de justificar curricularmente todo el historial criminal de esta persona. Jefe del SIM, militar más comprometido con el crimen, los crímenes de Estado del régimen, ejecutor de incontables secuestros, chantajes, torturas y asesinatos. Es decir, que legitima el crimen, no lo hace, no lo hace. No lo hace. Y a partir de aquí empieza el primer paso de lo que supone el fracaso del golpe de Estado. Desde este momento Pupo Román solo comete errores, uno tras otro. Se traiciona, insisto, a sí mismo y traiciona a sus aliados. Es imposible, ni por un milagro este golpe de Estado puede triunfar, porque la persona que debería tener controlado el poder civil y hacer una transición a la democracia a través, previamente, del control militar, renuncia a hacerlo. Tenía en sus medios la posibilidad de hacerlo, tenía en sus manos el control de esos medios, no lo hace. Y dice el narrador en una perífrasis de gerundio de aspecto durativo, no en un presente continuo. Estaba perdiendo un tiempo irrecuperable, porque era en presente absoluto. Estaba perdiendo un tiempo irrecuperable, pero no podía dejar de actuar de esa manera que pensaba despejaría cualquier duda sobre él en la mente de Navajita. Claro, esta es una persona que no sabe gestionar ni su propia vida ni un capítulo decisivo en la historia de su país. De tal manera que se adhiere a los trujillistas en contra de los conjurados, de cuyo grupo él forma parte clave y parte esencial. Y dice, ya no tenía escapatoria, estuviera Trujillo vivo o muerto, él ya era cómplice de la conjura, y sin embargo se pasa al bando de los trujillistas, de los anticonjurados. Supo que el atentado había tenido éxito, solo podía estar muerto después de semejante balacera, y por tanto debía reclutar o matar a Moreno y a Pú, dos trujillistas convictos y confesos, antes de que llegaran Espaillat y otros militares, volar a la fortaleza 18 de diciembre, donde estaría seguro, pero tampoco lo hizo. Actúa con cobardía, actúa con traición. No me compete a mí juzgar esto. Históricamente los hechos transcurrieron tal como la literatura lo recoge aquí, porque esta novela casi funciona como uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en relación a la historia no de España, sino de República Dominicana. De tal manera que
toda esta destrucción de una tiranía que provocaba repulsa universal, son palabras del narrador, es algo que no logra mover a Pupo Román en contra de los trujillistas, sino que traiciona a los suyos, los conjurados, y participa con los trujillistas cuando él está totalmente implicado en la conjura, y esto no lo salvará, sino todo lo contrario. Aunque supo con certeza lo que en ese momento debía hacer y decir, tampoco lo hizo. Podía sentir, tocar la decepción de esos subordinados, a quienes en vez de infundir confianza contagiaba su inseguridad. Hay un momento en el que tiene que dirigirse a los comandantes de las diferentes escuadras, de los diferentes destacamentos militares. Estos comandantes esperaban unas palabras de Pupo Román, porque habían sido discretamente aleccionados para ello, para tomar el control militar y civil del país y propiciar una transición hacia la democracia. No solo no oyen palabras de Pupo Román en esta dirección, sino que oyen las contrarias, es decir, mantenerse en el lado trujillista. Esto supuso para estos destacamentos una profunda decepción. Pupo Román llama a 3 personas: el presidente Balaguer, el presidente títere pero oficial de la República Dominicana, al gran torturador Johnny Abbes García y a un pariente, a Negro Trujillo, un pariente de Trujillo, y los cita en su cuartel general. Pero esto no funcionó, no dio lugar a ningún resultado. En primer lugar, por lo que el propio narrador va a decir, y mejor que el narrador no se lo dice nadie, fíjense. Si ha ocurrido algo tan grave, dice Joaquín Balaguer, yo, como presidente de la República, no debo estar en un cuartel, sino en el Palacio Nacional. Es decir, no me corresponde, dice literalmente, estar en un cuartel, sino en el Palacio Nacional. Voy para allá, para el Palacio Nacional. Les sugiero que la reunión se celebre en mi despacho. Buenas noches. Claro, así habla un estratega civil en este caso. Porque lo cierto es que si hay una transición a la democracia, esa transición la hizo el presidente Balaguer desde las posibilidades de su posición, que no fueron tampoco muchas, ciertamente, y donde se jugó el cuello en varios momentos. Pero como no se fiaban los unos de los otros, y con razón, porque, claro, de Pupo Román no se pudieron fiar los conjurados, de hecho los traicionó. Y a Johnny Abbes, lo cita también, pero Johnny Abbes García lo escuchó con atención y responde: bien, iría a la reunión, pero después de escuchar al testigo del capitán Zacarías de la Cruz. Es decir, primero quiere entrevistar, quiere interrogar, quiere inquirir los hechos. ¿Qué ocurrió en el atentado? Que malherido, Zacarías de la Cruz, el chofer, el edecán, el guardaespaldas de Trujillo, malherido, acababa de llegar al hospital Marión. Solo Negro Trujillo, el pariente del difunto ya Trujillo, pareció aceptar la convocatoria. Voy allá de inmediato. Pero finalmente no fue tampoco. A partir de ese momento ya Pupo Román pierde el control definitivamente de la posibilidad de restaurar cualquier posibilidad de unirse a los conjurados y de que el golpe de Estado triunfe. Fracasa completamente. A menos que se apoderara, dice el narrador, de un avión militar y se fugara a Haití, a Trinidad, Puerto Rico, las Antillas Francesas o Venezuela, donde lo recibirían con los brazos abiertos, Pupo Román no sobreviviría. Tampoco hace esto, es decir, que se deja morir, se deja suicidar, se acaba por entregar a los que ha traicionado, porque llega un punto en que ha traicionado a todos, a sus aliados golpistas y a sus aliados trujillistas. Los ha traicionado a todos, de tal manera que uno no sabe si Trujillo lo despreciaba con razones o si el narrador lo juzga valiente sin razones. Y no me compete a mí juzgar esto, sino simplemente poner sobre la mesa este enfrentamiento dialéctico que de una manera u otra pone muy en duda, pone muy en cuestión el valor, la capacidad estratégica y la inteligencia, tanto civil como militar, en cuestiones políticas de este hombre, de este Pupo Román. De manera terminante le ordenó liquidar en el acto, en la más absoluta discreción, a los detenidos Mayor Segundo Inver Barreras y Rafael Augusto Sánchez Saulley, y hacer desaparecer los cadáveres, pues temió que Antonio Inver
del grupo de acción hubiera alertado a su hermano sobre su complicidad en la conjura. Esto no lo hizo Antonio Imbert, lo hizo uno de los heridos en el atentado. De tal manera que incluso ordena ya matar, ordena hacer desaparecer los cadáveres de determinadas personas por temor a que den su nombre, pero su nombre ya estaba dado. Es decir, Johnny Abbes García, ya tras el interrogatorio al que somete a uno de los conjurados heridos en la balacera, en el atentado contra Trujillo, ya sabe que Pupo Román está implicado en la conjura y simplemente quiere verificarlo. Efectivamente, no tarda mucho tiempo en verificarlo y muy pronto sabe, el propio Pupo Román descubre que ellos, los trujillistas, ya sabían más que él mismo, el jefe de las Fuerzas Armadas, sobre la conjura. Había caído uno de los conspiradores, el exmilitar Pedro Livio Cedeño, a quien Johnny Abbes interrogaba en la Clínica Internacional. De tal manera que ya ha perdido completamente posiciones y posibilidades de preservarse como trujillista porque está implicado en la conjura. Ha delatado a 3 este conjurado interrogado, explicó Johnny Abbes, mirándolo sin pestañear: Antonio Imbert, Luis Amiama y el general Juan Tomás Díaz. Le dice directamente esto a Pupo Román. También ha delatado a Pupo Román, pero esto Johnny Abbes no se lo dice. Y entonces Pupo Román, simulando estar en contra de los conjurados, pregunta: ¿los han capturado? Y dice: mi gente los busca por toda Ciudad Trujillo. Algo más. Estados Unidos podría estar detrás de esto. Bueno, esto es una obviedad que despista en definitiva, ¿no? Y el propio Pupo Román felicita a Johnny Abbes por hacer tan excepcionalmente bien su trabajo. Y acto seguido, Pupo Román reflexiona y dice: cuando colgó el teléfono, tuvo la certeza, tal como evolucionaban las cosas, que ni siquiera el exilio le sería posible. Tendría que pegarse un tiro. Es decir, ya ha perdido toda posibilidad de supervivencia. Y efectivamente así es. A partir de ese momento, el lector es testigo de una situación en el Palacio Nacional donde el presidente títere, Joaquín Balaguer, ya más bien deja de ser un títere para convertirse en la figura que va a tomar el mando. Johnny Abbes García, pocas horas antes, había tratado casi de asesinar a uno de los obispos que había difundido una pastoral en contra del gobierno de Trujillo y en consonancia con las disposiciones de los Estados Unidos. En uno de esos momentos en los que este obispo ha sido liberado de manos de los torturadores dirigidos por Johnny Abbes, que todavía no le han tocado un pelo de la ropa, se encuentra con el presidente títere Joaquín Balaguer, que es profundamente católico y pro-eclesiástico, irrumpe en el Palacio Nacional el general Pupo Román. Y fíjense cómo lo describe el narrador, con qué sutileza. Se dirigió a trancos a la oficina del presidente, de Joaquín Balaguer, pero en el pasillo tuvo un vaído. Tanteando consiguió llegar hasta un sillón apartado en el que se desplomó. Se quedó dormido de inmediato. Cuando despertó un par de horas más tarde recordaba una pesadilla polar. O sea, este hombre pierde en un momento dado el desconocimiento. Se levantó de un salto y corrió casi hacia la oficina del presidente Balaguer. Yo me pregunto cómo se puede quedar dormido durante 2 horas en una circunstancia como esta. Pero bueno, encontró las puertas abiertas de par en par. Entró decidido a hacer sentir su autoridad a ese pigmeo entrometido. Bueno, el pigmeo entrometido es quien en ese momento gestiona estratégicamente todo lo que va a ocurrir. Pero nueva sorpresa, se dio en el despacho cara a cara con el mismísimo obispo Reilly. Desencajado, la túnica semidesgarrada con huellas en el rostro de haber sido maltratado, la alta figura del obispo mantenía sin embargo una majestuosa dignidad. El presidente de la República estaba despidiéndolo. Fíjense que la imagen que se presenta del obispo es la de un mártir cristológico completamente. El obispo estaba desencajado, la túnica semirrasgada, se habla de túnica,
que es una indumentaria cristiana, genuinamente cristiana. O sea, no se dice la sotana, el balandrán, habla de túnica. Es decir, casi parece que estamos ante un ecceomo, literalmente. O sea, fíjense ustedes cómo Mario Vargas Llosa sabe cumplir con la Iglesia perfectamente. Con la Iglesia hemos dado. La túnica semidesgarrada, es que es la descripción de un ecceomo, con huellas en el rostro de haber sido maltratado, pero cinematográficamente, es decir, como el héroe que tiene un rasguño en la frente o en la mejilla, ¿no? ¿Verdad? Los rufianes suelen tener un chirlo en la cara, como Zacarías el Cruzado en Tirano Banderas, pero aquí tienen simplemente las huellas en el rostro de haber sido maltratado, es decir, el mártir hollywoodiense. La alta figura del obispo mantenía, sin embargo, una majestuosa dignidad. Claro, no vale que sea un obispo pequeño, diminuto, feo, desproporcionado, no. La alta figura del obispo es una figura escuálida, sufrida, austera, casi eremítica, ¿no? ¿Verdad? Nótese el idealismo con el que está tratada esta figura eclesiástica. El presidente de la República estaba despidiéndolo. Claro, el obispo está ahí como si no supiera qué pasó. El obispo está ahí como si no fuera consciente de que la pastoral que promovió cumplía las órdenes de una potencia civil, militar, extranjera, económica, financiera, que escribía los destinos de República Dominicana. Da la impresión de que la Iglesia es inconsciente de lo que hace en un personaje como este. Como quien, es decir, es sorprendente que yo, después de haber abofeteado a alguien, me llamen la atención por algo. ¿Qué he hecho yo? Es como la gente que hace el mal y no es consciente del mal que hace. Este hace el bien, pero no es consciente del bien que hace. Entonces aparece aquí como un auténtico ecceomo, ¿no? Las palabras de Joaquín Balaguer son de una sofisticación impresionante. Y salva los muebles de la manera siguiente. Entra Prupo Román, casi como un tractor, echando chispas, y Joaquín Balaguer le dice, fíjese, viene a reiterarle el pesar de la autoridad militar por el lamentable malentendido, el ministro de las Fuerzas Armadas. Tiene usted mi palabra y la del jefe del ejército, ¿no es cierto, general Prupo Román?, que ni usted, ni prelado alguno, ni las hermanas del Santo Domingo volverán a ser molestados. O sea, en un país donde se tortura a la gente, aquí se habla de molestias. Yo mismo daré explicaciones a Sister Wilmine y a Sister Helen Clare. Vivimos momentos muy difíciles. Bueno, el eufemismo es estupendo. O sea, un golpe de Estado, un acribillamiento a balazos de varias personas, y usted, hombre de experiencia, lo entenderá. Hay subalternos que pierden el control y se exceden, como esta noche. No, bueno, ya, esta noche. No se volverá a repetir. He dispuesto que una escolta lo acompañe hasta el colegio. Le ruego que ante el menor problema se ponga en contacto conmigo personalmente. Es una lástima que el resto de torturados, asesinados, es una lástima que esa persona a la que trocearon a su hijo y lo hirvieron y se lo dieron a comer en la cárcel, se comieron a su propio hijo y le mostraron la cabeza colgando por los pelos. Es una lástima que a esas personas no se les dé el mismo trato que a este señor obispo, pero no sufrieron la misma suerte. Le ruego que ante el menor problema se ponga en contacto conmigo personalmente. ¿Por qué no ocurre esto con el resto de los apresados en las cárceles y torturados en República Dominicana desde esa noche hasta que los hijos de Trujillo, Ramfis, Trujillo y los otros abandonan República Dominicana? El obispo Reilly, que miraba todo aquello como si estuviera rodeado de marcianos, claro, como si no supiera dónde vive, como si no fuera consciente de lo que ha hecho, hizo un vago movimiento de cabeza a manera de despedida. Román encaró al doctor Balaguer de mal modo, tocándose la metralleta. Tocándose la metralleta. La metralleta hace referencia a la metralleta, no piensen en otra cosa. Tocándose la metralleta. Pero la frase tiene indicios soeces que después terminan bélicamente, no en otros contextos. Pero el tocándose la metralleta, en fin, esa reflexividad tan personal es muy inquietante en un martes de carnaval que hace adquirir resonancias con la obra de Valle Inclán.
Este pasaje de Vargas Llosa es enormemente revelador y enormemente significativo. Sea como fuere, en un momento dado, ya cuando las pruebas por parte de los trujillistas están completamente confirmadas, se produce la detención de Pupo Román. En el Cadillac de Petán fue lo último que supo con certeza total, que esta era la postrera oportunidad de ahorrarse lo que se venía, descargando su metralleta sobre el hermano del jefe y sobre sí mismo, porque aquel viaje no iba a terminar en su casa de Gázcue, terminó en la base militar de San Isidro, donde le mintió Petán, sin preocuparse de fingir. Habrá una reunión familiar, le dijo. En la entrada de la base aérea, dos generales, su cuñado Virgilio García Trujillo y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Tuntín Sánchez, le informaron que estaba detenido, acusado de complicidad con los asesinos del benefactor de la patria y padre de la patria nueva, Trujillo. Muy pálidos y evitando mirarlo a los ojos, le pidieron su arma. Dócilmente les entregó la metralleta M1 de la que no se había separado 4 días. Durante 4 días, deberíamos decir. Básicamente así termina este capítulo. Capítulo, por otro lado, que ofrece más expectativas que resultados. Cuando el lector se enfrenta a la lectura de este capítulo, lo hace desde grandes expectativas, espera algo más profundo, algo más parenético, algo más intenso, y se encuentra simplemente con un despliegue de hechos, con un despliegue de descripciones y con muchísimo kitsch. La figura del obispo como un ex homo responsable de una serie de hechos respecto a los cuales da la impresión de que no sabe absolutamente nada, de que no se explica qué es lo que le ocurre ni nada por el estilo, ¿no? Es como el que toma ácido sulfúrico y luego se sorprende de que eso pues desgarre sus tejidos o su organismo. Claro, es que no tiene ningún sentido esto, ¿no? Realmente, ¿no? Es como el que toma veneno y se sorprende de que después se muera. Esto no tiene ningún sentido. Es una situación muy kitsch, muy absurda. Pues desde este punto de vista debo confesar que como lector este capítulo me ha resultado muy frustrante porque tiene muy poca satisfacción desde el punto de vista de las exigencias de lo que la literatura debe prometer y cumplir. Promete mucho, nada no cumple. Hago pensar en el monólogo de Pleberio en este sentido. Creo que, hablo por mí y esto es una declaración completamente subjetiva, este capítulo resulta frustrante. Ante una materia de esta naturaleza, el lector exigente de literatura crítica pide más de lo que aquí ocurre. Una vez más, el episodio desemboca en un despliegue de situaciones que son completamente kitsch, que son modelos ortodoxos y tópicos de arte que quedan muy por debajo de las exigencias de una literatura verdaderamente crítica e indicativa.